se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, la tarea aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Padre nuestro, que moras en la gloria eterna del santuario celestial, con tu amado Hijo Cristo Jesús, por medio del cual estás llevando a cabo la última obra, la última súplica que pueda ser hecha por el cielo, única y exclusivamente en favor de los que se llegan a ti buscando no solo el perdón a sus pecados, sino lo que más anhela y desea un pecador, y es que le borren eternamente y para siempre de tu libro sus pecados. Te suplicamos, pues, Padre, que acepte nuestras gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos informa todas estas cosas, el que permite que nuestra mente reciba esta información preciosa y el que permite también que por la unión de nuestra voluntad, la voluntad de Él, esta verdad se convierta en carne, sangre y testimonio para un mundo que está pereciendo en la ignorancia de tus mandamientos. Perdona nuestros pecados, borra nuestras maldades, tenga misericordia de nosotros y de cada uno de los hermanos que escucharán este mensaje a través de la grabación en YouTube. Te suplicamos, pues, que nos acompañes ahora y siempre, que dirijas este rato, que seas tú, oh Padre eterno, enseñándonos en la persona de tu Espíritu Santo, porque te lo rogamos, te lo suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, amén. Amén. Una buena noche para todos los hermanos. Nos alegra de estar con ustedes una vez más y hemos estado estudiando temas trascendentales para el pueblo de Dios en esta hora final. Estudiamos la parábola profética de las 10 vírgenes y la semana pasada hablamos acerca de salir de las iglesias, ¿para dónde? Que esa es una de las grandes preocupaciones en las congregaciones para la gente que recibe chispazos de la luz del cielo, pero no se atreven a darle un paso al Señor porque no han tenido a través de su tradiciones y en las costumbres que nacieron, en que crecieron y en que permanecen en las iglesias, no han tenido entonces luz de parte del cielo para saber lo que tienen que hacer, salir de las iglesias para dónde. De eso hablábamos allí en la semana pasada. Por eso entonces pusimos ese tema en intermedio entre la parábola de la trigo y la cizaña y la parábola, ambas parábolas proféticas del trigo y la cizaña y de las 10 vírgenes. Si hay un mensaje, hermanos, solemne, bien tremendo, bien terrible, bien de actualidad, bien de el momento en que estamos viviendo en este planeta, es la parábola profética de las 10 vírgenes. Es el mensaje de actualidad, es el mensaje que está encontrando su repetición en esta hora final, porque este mensaje del profético de las 10 vírgenes ya se vivió, ya sucedió, ya se vivió en la historia entre los años 1843 y 1844. La hermana White repite una y otra vez a través de los testimonios que la historia se repetiría. Y ustedes saben lo tremendo y lo terrible que fue esa historia,
no solamente, hermanos, por el movimiento adventista que se despertó para avivar a todo un mundo a leer, a escudriñar, a revisar las profecías, a conocer el tiempo en que se estaba viviendo, sino también por el terrible acontecimiento de el paso de nuestro Señor Jesucristo del lugar santo al lugar santísimo, la obra final de expiación que Él llevaría a cabo allí. Y en intermedio de todo eso, pues, queridos hermanos, el clamor de la medianoche, llamando a todo un mundo a salir de toda forma, de todo tipo de vida religiosa organizada por los hombres y guiando y dirigiendo y dominando y manejando las mentes de los que se acercaban a ellos. Ese es el clamor de medianoche, que lo vivió los pioneros como la hermana White, su familia, su papá, su mamá, sus hermanos, y como lo vivieron todos aquellos que vinieron a conformar y que conformaban ese grupo de personas, hermanos, que se conoció como el movimiento adventista. Así que este mensaje de esta noche, hermanos, es simplemente un abrebocas para que ustedes se interesen en estudiarlo a profundidad, a conocerlo realmente en cada parte del meollo de este mensaje y analizar letra por letra de estos 13 versículos de Mateo 25, 1 al 13. Así que el Señor nos dice allí, hablábamos con la parábola profética del trigo y la cizaña, que el zarandeo es fuera de las iglesias, hermanos. El zarandeo no es dentro de las iglesias. A través de la historia de la humanidad y del mensaje cristiano y a través de las andanzas del pueblo fiel de Dios en este planeta, siempre es salir, siempre es salir, hermanos. Así que esa es la manera como el Señor ha purificado a través de 6,000 años su iglesia. Esa es la manera como el Señor purifica y decanta y cierne y también zarandea a su pueblo hasta llegar a la máxima expresión de pureza, que es lo que Él quiere alcanzar ahora. Así como ustedes ven cómo los batidores de oro artesanalmente cogen una batea y cogen un montón de tierra, y hay piedras, hay tierra, hay barro, hay de todo en eso. Ustedes ven cómo él va decantando, va sacando basura, sacando tierra, sacando barro, sacando piedras. Eso es un proceso largo, hermanos, hasta que de todo ese montón de tierra que metieron en esa batea, queda un puntico de oro, hermanos. Un punto, no queda ni siquiera algo visible así que podamos decir, ahí está el oro, no. Queda un punto, hermanos, menos de 1 gramo de oro, ahí eso es lo que queda. Y esa manera de zarandear el agua, de barrer toda la basura, sacar todo eso, es lo que ha hecho el Señor a través de 6,000 años, sacando un pueblo. Y esta parábola nos habla de la movida final, hermanos, porque aquí esta parábola nos dice que el pueblo de Dios en esta hora final quedará reducido solamente, nos dice, quedará reducido solamente a los que entran con Cristo a la casa del Padre, a la fiesta de bodas. A eso se reduce el mensaje de la parábola de las 10 vírgenes. Los que salen ya para entrar con Cristo a la fiesta de las bodas, para ser llevados a la casa del Padre, que no es otra cosa, hermanos, sino la última movida, el último movimiento de este largo viaje que arrancó con Abraham para terminar entonces el Señor sacando a su pueblo de este planeta, como ya estudiamos también allá en el libro primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 16 y 17, cuando dice el Señor que Él mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios y con trompeta de Dios, dice, descenderá, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Levanta los suyos, hermanos. Ahora, a todos esos que salieron, a Lot y a todos aquellos que salieron como Enoc, como todos aquellos que salieron como Cristo, como sus discípulos, como Martín Lutero, como Elena G. White, dice que los levanta el Señor, y dice los que queden, los que estén viviendo en el momento de la aparición de Él en las nubes de los cielos con grande poder y gloria, dice luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, dice la Escritura, dice, y así estaremos siempre con Él. Así que ese es el meollo de este mensaje, hermanos, que debe de llevarnos a avivarnos, a despertarnos, a establecernos, a ubicarnos y a tomar nuestra posición decidida y definida en nuestra experiencia cristiana. Entonces nos dice allá, en el libro de Mateo, capítulo 25, hermanos, la parábola profética de las 10 vírgenes, dice el Señor Jesucristo allí en sus labios, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces nos dice aquí, para iniciar esto, el Señor comienza diciéndonos que el reino de los cielos será. Y ustedes saben que esta es la única parábola la cual el Señor Jesús usa el verbo ser en futuro. Todas las demás parábolas el Señor usó la expresión fue el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía 100 ovejas. El reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar. El reino de los cielos es semejante a una mujer que tenía 10 monedas. Esa es la manera como él habló en sus 39 parábolas, pero en la única parábola que nos dice el Señor Jesús que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, es en la parábola de las 10 vírgenes, porque este es, queridos hermanos, amigos, el mensaje para el tiempo del fin, no solamente es el mensaje para el futuro, ahora, hoy, sino que dice que también era el mensaje para el fin del tiempo, allá en 1844, y que también era la repetición de ese mensaje para el tiempo del fin, hoy, es lo que nos dice. 10 vírgenes. Entonces ustedes ya saben que vírgenes en las Escrituras, proféticamente hablando, significa iglesias, mujeres. Vírgenes son mujeres y mujeres son iglesias. Y el Señor nos dice 10. Usted sabe que 10 significa todo en las Escrituras. Así que 10 vírgenes simbolizan todas las iglesias. Todas las iglesias están involucradas en esta experiencia, como nos dice el espíritu de la profecía allá en el manuscrito 92A de 1898, dice el Señor, todo el mundo cristiano está representado en esta parábola. Todo el mundo cristiano, hermanos. No solamente son 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, no. Esas vírgenes prudentes y las insensatas están representando a todo el mundo cristiano que lleva, que tiene, que funge, que se arroga el nombre de cristiano. Dice que todo el mundo cristiano está representado en esta parábola, y nos dice allí también en ese manuscrito que se presenta a las 10 vírgenes velando en la noche de la historia de este mundo. Ellas, dice, representan la iglesia de los que profesan ser cristianos. Así que la parábola profética de las 10 vírgenes nos habla desde esta actualidad, hermanos, de todo este caos, de toda esta corrupción religiosa, de toda esta mundanalidad religiosa, de todo este caos religioso que hay en el mundo, de toda esta manera como el diablo manipula y lleva en su tren, como dice el espíritu de la profecía, a todo el mundo, hermanos. Cuando el Señor nos habla de todo el mundo cristiano, se está refiriendo entonces a
todos los que profesan ser cristianos, no solamente protestantismo, sino también el catolicismo, todos esos que de alguna manera tienen que ver o están untados de algo con Cristo, esos representan, hermanos, a las 10 vírgenes, porque de una u otra manera dice que tienen la Biblia delante de ellos y cerca de ellos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra, y nos dice entonces allí en el versículo 1, que estas 10 vírgenes tomaron sus lámparas, es decir, la palabra de Dios, el espíritu de la profecía, y salieron a recibir al esposo, hermanos. Miren, para los días en que se proclamó por primera vez el mensaje de las 10 vírgenes allá en 1843, 1844, la lámpara que tenía ese mundo cristiano allá era solamente la Biblia, hermanos. No tenían la luz adicional, no conocían, queridos amigos, los nuevos deberes, no tenían la revelación de Jesucristo desde el lugar santísimo, no habían recibido el espíritu de la profecía. Así que esas personas no tuvieron una manera o una forma de apreciar verdaderamente el mensaje, porque era casi que absolutamente desconocido para ellos, porque recuerden que solo a partir de 1798 fue cuando la Biblia fue liberada del dominio y de la sojuzgación del sistema romano papal. A partir de 1800 es cuando comienza la Biblia a ser promocionada, a ser liberada, a ser traducida, a ser impresa y esparcida por millones en el mundo entero. Así que vemos nosotros como solo hasta el año de 1825 es cuando comienza el Señor a despertar a los hombres en el mundo al espíritu del gran acontecimiento que habría de ocurrir en 1844, despertando hombres en todos los continentes y específicamente a Martín Lutero y a sus asociados en los Estados Unidos. Así que el Señor nos dice que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que salieron a recibir al esposo. Es el primer llamado allá en 1844 con la Biblia. Y el segundo llamado, hermanos, ahora ya no es solo con la Biblia, sino con el espíritu de la profecía. Y podemos decir, a equivocarnos ni a pensar que esto es herejía, que este segundo llamado se hace para un pueblo que está basado en la revelación que el Señor dejó clara y directa en los testimonios del espíritu de la profecía, porque nos dice el espíritu de la profecía que el diablo, el mundo actual no entiende la Biblia, hermanos. Por eso es que ustedes ven que las iglesias protestantes se dedicaron a hablar de plata, de dinero, se dedicaron a hablar de prosperidad. Lo mismo el papado se dedicó a echar chistes, el papa se dedicó a recorrer el mundo besando muñecas y hablando de cosas políticas, porque están totalmente bloqueados, están totalmente en jaque con relación al conocimiento de la palabra de Dios, porque el Señor nos dice que no tienen ninguna autoridad de ellos para hablar de la palabra de Dios ni para entenderla, porque han quitado su ley, Entonces, cuando nos dice el Señor que a este pueblo final le ha entregado el espíritu de la profecía, es para los que han de proclamar el mensaje final para Dios. Usen del espíritu de la profecía aquello que en la Biblia, en la Vicente no puede entender, como es aquello de las profecías y aquello de la exaltación de la ley de Dios y aquello de llamar al mundo a la adoración de Cristo en su sábado. Esa es lo que nos dice el Señor en la historia, y eso es lo que escrito está. Así que dice que para ellos el Salmo 119, 105, cuando dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, era todo para ellos en la Biblia. Ahora para nosotros, hermanos, el lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino no es solamente la Biblia, la palabra de Dios, sino que también nos dice que es Ellen Gold White,
lámpara, eso es lo que quiere decir Elena, hermanos, eso es lo que quiere decir la palabra Elen. Elen quiere decir, hermanos, quiere decir bella como la aurora, bella como el sol, luz resplandeciente, brillante como una antorcha. Eso es lo que quiere decir Ellen, Elena o Helen. Es la forma inglesa medieval, significando entonces que la luz que nos ha dado a nosotros es una luz esplendorosa, bella como la aurora, bella como el sol, luz resplandeciente y brillante como una antorcha. Por eso para nosotros es solemnísimo el acatar y el obedecer el mensaje final para esta hora, porque el Señor dice que Él ha dado su luz, ha dado su Ellen para que sea apreciada, para que sea respetada y para que sea obedecida, para que sea vivida, para que no sea ni ridiculizada, ni despreciada, ni tampoco, dice el Señor, rechazada. Por eso el Señor dice que Él tiene un pleito con su pueblo. Por eso, hermanos, el Señor ya le dio la sentencia a la Iglesia Adventista del Séptimo Día como organización, como denominación, como organizado cuerpo. Ya el Señor le dio la sentencia. ¿Por qué? Porque dice Él que tuvo grande luz, pero no caminó en ella. Eso es lo que nos dice el Espíritu de la Profecía allá en el libro de hablándonos el Señor de la Odisea, hablando del pueblo del mundo laodicense. Dice el Señor, ese mensaje de la Odisea se aplica a los adventistas que han tenido gran luz y no han andado en ella, no han andado, ni andarán, hermanos. Dice el Señor que así como la batea fue zarandeada y movida y en el agua como para sacarle el oro, y las piedras y el barro y la basura fueron sacadas hasta quedar solo un punto. Esa es la obra que el Señor está haciendo, no solo en la iglesia adventista, sino en todo el mundo, porque Él dice que hay gente que no ha tenido la luz que tenemos nosotros, que ha tenido los adventistas, dice que van adelante de nosotros. Esas son las rameras que dice el Señor que van adelante, los publicanos y los pecadores que van delante de nosotros con la poquita luz que han tenido, caminan más al Señor que nosotros, que hemos tenido toda la luz, todo el resplandor, hemos tenido todo lo que el cielo se ha placido donarnos en luz para que caminemos, para que seamos verdaderamente preparados en la plenitud de lo que el Señor quiere llevar al cielo, y no hemos caminado, no estamos caminando en eso, hermanos. Si sabemos tanto, dice que nosotros es más lo que sabemos que lo que practicamos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación en el Espíritu de la Profecía, que nosotros sabemos muchas cosas, sabemos mucho, pero practicamos poco, que somos muy buenos oidores, pero poco hacedores. Eso es lo que nos dice. Conocemos mucho, pero dice que no caminamos. Por eso el Señor nos da esa reprensión. Entonces nos dice aquí que esa es la lámpara, hermanos, las lámparas que hay que tomar. Dice que tomaron las lámparas y dice que salieron a recibir al esposo. Miren, ahí nos habla de salir a recibir al esposo perdón, nos habla de tomar las lámparas, es lo que nos dice allí, nos habla allí en los testimonios tomo 5, en la página 632, de cuánto interés le damos nosotros a esa lámpara, hermanos, que para nosotros es un reflector, es más que una lámpara, para nosotros ni es reflector, sino que es toda una lumbrera ya en esta hora, porque podemos mirar no solamente el presente de este mundo que está degradado y perdido, sino que también ya conocemos el futuro. Nosotros ya sabemos cuáles son las noticias de mañana. Nosotros no necesitamos leer los periódicos para enterarnos de las noticias de ayer, hermanos. Nosotros ya conocemos las noticias de hoy y las noticias de mañana y de pasado mañana hasta el fin de esta historia. Entonces nos dice
que si nosotros estuviésemos obedeciendo lo que el Señor manda en los testimonios, dice que si, dice allí en la página 632 de tomo 5 de los testimonios, dice, si obedecieseis sus enseñanzas de los testimonios de Dios, estáis asegurados respecto de su origen, como nos dice el Señor allá en Hebreos capítulo 11, versículo 1, practicando es probado lo que no se ha visto. Practicando es probado lo que no se ha visto. Eso es lo que nos dice el Señor en Hebreos 11:1. Si obedeciéramos lo que el Señor manda en los testimonios, si le camináramos al Señor en cada palabra que aparece allí y que incorporáramos en nuestra vida, lo haríamos y estaríamos asegurados respecto de su origen y no le daríamos cabida ni a dichos, ni a sueños, ni a visiones, ni daríamos cabida absolutamente a nada de lo que se habla y se dice a nuestro alrededor, porque el diablo está tratando no solamente de apartarnos de esta luz, sino que también está tratando de hacernos retroceder. Dice, recordad que vuestra incredulidad no afecta su veracidad, sino creer en los testimonios, hermanos, no afecta en absolutamente nada la veracidad de ellos. Si nosotros lo creemos, amén. Si no lo creemos, eso no va a cambiar los pensamientos de Dios acerca de ellos. Dice, si son de Dios, habrán de subsistir como lo han hecho hasta esta hora, aún en medio del odio satánico que se ha desatado contra ellos. Dice, sigue diciendo en 632 de tomo 5, dice, se me ha mostrado de tomo 5, testimonios para la iglesia tomo 5, dice, se me ha mostrado que la incredulidad en los testimonios de amonestación, aliento y reprensión está excluyendo al pueblo de Dios de la luz. ¿Qué es lo que se le mostró a ella? Que la incredulidad nuestra en eso que el Señor reveló desde el lugar santísimo del santuario celestial a partir de 1845, dice que ha sido, nos ha apartado, dice, nos está excluyendo de la luz de Dios. Qué terrible, hermanos. Mire, el solo no cree en lo que el Señor ha dicho a través de Elena de White, nos excluye de la luz de Dios. Quedamos en tinieblas. ¿Por qué la iglesia adventista está en tinieblas, hermanos? Porque es contada dentro de las 10 vírgenes que están dormidas y en tinieblas. ¿Por qué somos contados entre el mundo cristiano que está dormido? Porque muchos podemos pensar que como ya estamos fuera de la iglesia, como ya me echaron de la iglesia, como ya me despedí de la iglesia, entonces yo sí tengo la luz, como muchos están pensando por ahí, que ellos sí son los que tienen la luz. No, hermanos. Aquí el salirse de la iglesia dice que no. El salirse de la iglesia no salva a nadie. El salirse de la iglesia tampoco hace que se pierda la gente. Dice que el salirse de la iglesia no hace que nadie se salve, pero que el quedarse en la iglesia es una cuota inicial para que el que quede se pierda. El Señor nos dice aquí que la incredulidad ha cerrado nuestros ojos, de manera que quedamos en la ignorancia de nuestra verdadera condición. Dice, pensamos que es innecesario el testimonio reprensivo del Espíritu de Dios, o que no se nos aplica a nosotros. Dice, los tales tienen una necesidad de la gracia de Dios y del discernimiento espiritual para poder descubrir su deficiencia en conocimiento espiritual, algo que no tenemos, hermanos. No, el pueblo cristiano a esta hora no discierne. Leemos a letra muerta y eso creemos que es. Oímos lo que oímos así en la oreja y eso es lo que es. No discernimos. Le tomamos todo a la topa tolondra. Nos vamos tirando a la palabra que dijeron. Leemos y allá nos vamos. Dice que los tales tienen suma necesidad de la gracia de Dios y del discernimiento espiritual. ¿Qué es el discernimiento espiritual? Hermanos, el Señor nos dice que necesitamos el colirio, que es el discernimiento espiritual, para discernir lo que el Señor ha revelado en su espíritu de profecía, en su palabra, en la Biblia. ¿Qué es eso? El Señor nos dice allá en el libro de
Joya de los Testimonios, tomo 2, en la página 75, dice, el colirio es el discernimiento espiritual. ¿Qué es el colirio? El discernimiento espiritual. Por eso dice que cuando nosotros leemos el espíritu de la profecía y vemos allí lo que el Señor desmenuzada, aclare, en papilla para el niño, nos dice, entonces nos dice el Señor allí que si nosotros caminamos e incorporamos en nuestra vida eso que tan clarito está allí, y aceptamos lo que dice el Señor allí y discernimos las consecuencias que eso puede traer para nuestra vida y discernimos el paso hacia adelante en que podemos movernos, entonces dice que allí hemos entendido y conocido lo que es discernir espiritualmente lo que el Señor nos quiere enseñar y decir para ponerlo nosotros en práctica. Dice entonces, en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 75, que el colirio es el discernimiento espiritual que nos habilitará para rehuir los ardides de Satanás. ¡Oh, qué tremendo, hermanos! Nos dice que la revelación de Dios, del Espíritu, de la profecía, aunado con el conocimiento de la Biblia, dice que ese discernir, esa palabra, nos habilita para rehuir los ardides de Satanás. Dice, para notar el pecado y aborrecerlo, para ver la verdad y obedecerla. Es como una decantación, así como la batalla del oro, hermanos. Así como hace el minero artesanal. Dice que el colirio nos da discernimiento espiritual que nos habilita para rehuir los ardides de Satanás. Allí nosotros vemos de cuerpo entero al diablo actuando en esta vida, en este mundo y en mi vida. Y dice, para notar el pecado, esto nos hace notar a nosotros nuestro pecado y nosotros a aborrecer nuestras prácticas indebidas que ofenden y aborrece. Y dice, al final dice, para ver la verdad y obedecerla. Eso es lo que nos dice el Señor. Eso es lo que Él nos habla allí de lo que tiene que ver, hermanos, con tomar las lámparas. Dice, tomaron sus lámparas y salieron, ¿qué? Salieron a recibir al esposo, hermanos. Miren, nosotros casi, como ya hemos presentado de que Cristo es el esposo, como ya tenemos claro de que Cristo es el esposo, nosotros leemos esta parte de la Biblia así aceleradamente, no nos detenemos a pensar en el esposo. No nos detenemos a pensar en la dinámica, no nos detenemos a pensar en lo que está ocurriendo allí con esas 10 vírgenes. No nos ponemos a pensar nosotros qué papeles que juega el esposo allí en esa boda, en ese despliegue del matrimonio que se está llevando a cabo allí. No nos paramos a detener en el esposo. ¿Qué es el esposo? ¿Qué papel está jugando ahí el esposo? Si el esposo está, ¿por qué entonces estas se duermen? ¿Por qué son tan descuidadas algunas? Si el esposo está allí, ¿por qué entonces Dios nos acusa de que Cristo no está en su iglesia? ¿Por qué entonces dice aquí que cabecearon y todas se durmieron en una ceremonia de estas? Día del matrimonio, no creo que nadie se duerma ya parado frente al oficiante, hermanos. Entonces nos dice que con la lámpara, dice que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo, simplemente y llanamente. Cogieron las lámparas así descuidada y desprevenidamente y salieron a recibir al esposo. Aquí nos dice, desde ya nos dice aquí, que el hecho de salir a recibir al esposo quiere decir que el esposo no está con ella, que el esposo no está al lado de ella, que el esposo no se encuentra en medio de ellas. Y eso es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra, que es lo que ha ocurrido con las iglesias en esta hora, con las iglesias cristianas en esta hora. Salieron a recibir al esposo, pero no están con el esposo. Recuerden, hermanos, allá en la profecía de Isaías, capítulo 4, versículo 1, cuando nos dice que echarán mano de un hombre en aquel tiempo, en este tiempo, el cumplimiento de la parábola
profética de las 10 vírgenes en el tiempo del fin. Hoy, 7 mujeres. Allá son 7, acá son 10. Pero tanto 7 como 10 tienen el mismo significado. Si podemos decir, hermanos, que dice el Señor que 7 significa totalidad. Dice que significa plenitud, significa todo. Eso significa el número 7. O sea, todas las mujeres, todas las iglesias echarían mano de Cristo Jesús. Nos dice el 4:1 del libro de Isaías, y que solamente le pedirían ¿qué? Le pedirían que les diera su nombre, que ellas mismas se iban a dar su propio pan, su propia comida. Y entonces su propia comida quiere decir sus propias doctrinas, su propio credo, su propia manera de entender y de interpretar la Biblia, su propia manera y su forma de hacer la voluntad de ellos en cuanto a la comprensión de la Biblia. Y dice que también le dieron a este hombre que ellas también se darían su propio vestido, es decir, su propia justicia, su propio código de moral, sus propias leyes. Ven que todo el mundo cristiano ha desechado las leyes de Dios y están adorando a otro Señor en el domingo, hermanos. Por eso nos dice aquí el Señor que estas mujeres no tienen a Cristo en su medio. Por eso dice que solamente se llaman cristianos de nombre, hermanos. A pesar de ser cristianas de nombre, dice que aún así el Señor las ama y aún así el Señor vela por ellas. Y nos dice entonces allá en Isaías 4:1 que estas mujeres no quieren tener absolutamente nada que ver con este marido, quieren solamente tener su nombre, no quieren tener ninguna relación marital con él, no quieren ser amadas por él, no quieren ser llevadas por él, no quieren someterse a la voluntad de él, no quieren someterse a sus leyes, no quieren someterse a absolutamente nada de este hombre, solo quieren un nombre. Y eso es lo que estamos aquí, cuando dice que salieron a recibir al esposo, porque el esposo no está en medio de ellas, Cristo no está con ellas, el esposo no está con ellas. Ellas están con los mozos, hermanos, con los concubinos, con los amantes, con los que son sus amores, pero no con Cristo, hermanos. Eso es lo que nos dice la parábola profética de las 10 vírgenes, y de eso es que nos habla el profeta Jeremías y el profeta Isaías, cuando nos dice que es la ciudad hermosa y bella se convirtió en ramera, y por eso el Señor nos dice allá en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 5, que nuestro hacedor es nuestro marido. Eso es claro, hermanos, que es Cristo es el marido de su iglesia, pero esta iglesia que quiere solamente hacer su voluntad, darse su propia ley, darse sus propias doctrinas, entonces nos dice que Cristo no puede vivir ni morar con ella, como es lo que el Señor nos dice allá en el libro de Fe y Obras, que Cristo no está en medio de estas iglesias, Cristo no está allí, hermanos. El Señor nos dice que en la página 84 de Fe y Obras, nos dice, hablándonos del pueblo final de esta hora, que es comparado con con la Odisea, y que ustedes ven que allí en la puerta de la Odisea está Cristo, pero afuera, hermanos. ¿Por qué Cristo está afuera? Pues porque tiene que haber una perfecta armonía entre Isaías, Jeremías, Jesús y también Juan, la revelación que Dios dio a través de Juan. ¿Por qué? Porque nos dice allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, nos dice que Cristo está tocando, llamando a la puerta. Ahí está Él. Lleva 2000 años lleva Cristo allí golpeando la puerta y nadie le abre. ¿Por qué? Hermanos, porque están enrumbadas, están en celebración, están en comilonas, están en juerga, hay un pandemonio en una bulla,
son prostíbulos. Por eso hablábamos nosotros de los prostíbulos allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 17:5, donde dice el Señor, hablándonos del sistema romano papal, que es la Gran Babilonia y que es la mamá de todas las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Ya eso, ustedes saben que las iglesias son prostíbulos, porque todas las iglesias se convirtieron en rameras. Todas son rameras, porque el Señor lo está declarando. Le está hablando a un pueblo que está allí en esos prostíbulos para que salga de allí. Entonces, dice el Señor allá en el libro de Fe y Obras, en la página 84, hablándonos de todos esos prostíbulos, de todas esas iglesias, el mensaje a la iglesia de la Odisea, que se aplica a nuestra condición. Nosotros estamos ahí, hermanos, no piensen que hay excepciones. Todo el mundo cristiano, dice la hermana White, todo el mundo cristiano, dice el Señor Jesús cuando habla de 10. Así que el Señor nos dice que todos nosotros estamos en eso, porque de alguna u otra manera nosotros también estamos formando parte de las rumbas, de las juergas y de las movidas de aquí para allá, de andar detrás de los mozos, detrás de los amantes, detrás de los concubinos, y tenemos toda clase de práctica homosexual, espiritualmente hablando. Estamos sodomizados en estos sistemas de seguir hombres, y esos son los amantes, los pastores son los amantes, los sistemas organizados son las grandes prostitutas de este planeta y de este mundo. Y nos dice entonces el Señor Jesús allí en la página 84, hablando de nosotros, dice, el testigo fiel dice que una iglesia fría, sin vida y sin Cristo, hermanos. Qué tremendo. Dice que la iglesia es que fría. ¿Qué frío? Pues dice que es el frío del cadáver, el frío del muerto, porque dice que es sin vida. Y además de estar sin vida y fría, en el frío del cadáver, dice que está sin Cristo, hermanos. Esa es la triste realidad de este mundo. Pero bueno, nosotros estamos estudiando la parábola la parábola profética de las 10 vírgenes, y aquí vamos a encontrar cómo es que se va a desarrollar y se está desarrollando la historia final de la humanidad. Nos dice entonces el Señor allí en Mateo capítulo 25, que salieron a recibirla al esposo, y nos dice entonces que allí mismo en el libro de mensajes, el tomo 5, de testimonios para la iglesia, nos dice en la página 361, oigan esto, hermanos, tan tremendo y tan terrible, hablándonos de esa condición, de este mundo cristiano, de este mundo religioso. Dice, cuando el pueblo egoísta, amante de la comodidad, y asustado por grandes gigantes y murallas impenetrables, clama por retirarse, que se oiga entonces la voz de los que son como Caleb, aunque los cobardes estén de pie con piedras en las manos, listos para atropellarlos por causa de su fiel testimonio. Eso es lo que vemos en esta hora. Y oiga lo que sigue diciendo, dice, ¿es que no somos capaces de discernir las señales de los tiempos? ¿No podemos ver cuán intensamente trabaja Satanás atando la cizaña en gavillas, uniendo los elementos de su reino para apoderarse del mundo? Esta obra de atar la cizaña se está llevando a cabo más rápidamente de lo que nos imaginamos. Y nosotros, como dice allí, fríos, sin vida y sin Cristo. Y sigue diciendo, Satanás está poniendo cuanto obstáculo puede para estorbar el avance de la verdad. Esto es visión, hermanos. Esto no es sueño, esto es visión. Esto es lo que el Señor le está mostrando, lo que está pasando en mi vida, en tu vida, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro mundo, en nuestro barrio, en mi familia. Esto es lo que estamos viendo nosotros ahora. Dice que el diablo está poniendo cuanto obstáculo puede para estorbar el avance de la verdad. Dice, procura crear diversidad de opiniones y fomentar la mundanalidad y la avaricia. Eso es lo que vemos en esta tierra y en este mundo. Hermanos, dice, obra con la sutileza de la serpiente y cuando le es oportuno, con la ferocidad del león. Su única delicia es la ruina de las almas
y la destrucción su única preocupación. ¿Actuaremos entonces como si estuviéramos paralizados? Los que profesan la verdad escucharán las tentaciones del artero enemigo y permitirán volverse egoístas, estrechos, dejando que sus intereses mundanales estorben sus esfuerzos en favor de la salvación de las almas. Dice, todos los que entrarán por los portales del cielo lo harán como vencedores. Eso es lo que nos dice el Señor acerca de estas que aderezaron sus lámparas, pero están como, dice que están dormidos, están totalmente poseídos por el enemigo, sodomizados allí en esas iglesias. Y en la página 662 del mismo testimonio para los ministros, oiga esta terribleza, hermanos, oiga esta terribleza. Dice, se me ha mostrado otra visión, hermanos, esta visión que sí atañe con nuestra vida. Y como dice el Señor, deberíamos de discernir lo que Él ya nos dio, lo que está escrito en mi idioma, no esperar a que me susurren de allá de Washington, o que me susurre por allá un soñador en la China, o un soñador por allá en el Congo. No, queridos amigos, es lo que el Señor ha escrito. Por eso dice que nosotros no vamos a avanzar porque estamos buscando ¿qué? Buscando señales, buscando maravillas, buscando emociones, buscando el desenfreno de nuestros sentimientos, y aquí para allá corriendo y cumpliendo la profecía de Daniel, el capítulo 12, versículo 4, dice el Señor aquí, se me ha mostrado, dice el Espíritu de la profecía, se me ha mostrado que muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen, hermanos. Qué reprensión, es hasta ofensivo eso para mí. Se me ha mostrado que muchos de los que profesamos conocer la verdad presente no saben lo que creen, no sabemos ni dónde estamos pisando, no sabemos ni dónde estamos parados. Dicen, no comprenden las evidencias de su fe, no tienen justo aprecio de la obra para el tiempo actual. ¡Qué terrible! Cuando venga el tiempo de prueba, dice, habrá hombres que si bien están predicando ahora a otros, al examinar sus creencias, hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar una razón satisfactoria. Hablamos mucho, pero no practicamos lo que el Señor nos ha dicho. Enseñamos a otros, pero cuando nuestro mensaje venga a ser desmenuzado por los historiadores y por los hombres sabios de este planeta, dice, hermanos, que ahí seremos probados y nos daremos cuenta que no podemos dar una razón satisfactoria, es que la verdad presente, dice, hasta que no sean así probados, no conocerán su gran ignorancia. Y en la iglesia son muchos los que se figuran comprender lo que creen y no se percatarán de su propia debilidad mientras no se levante una controversia. Cuando estén separados de los que sostienen la misma fe y estén obligados a destacarse solos para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como verdad. Mire lo que dice aquí el Señor, cuando estemos ¿qué? Separados de los que sostienen la misma fe y nos veamos obligados a ¿qué? A destacarnos solos para explicar nuestra creencia, nos sorprenderemos entonces al ver cuán confusas son nuestras ideas de lo que habíamos aceptado como verdad. Por eso el Señor dice que está sacando ¿qué? Un pueblo. Por eso Él dice que Él va a sacar a los suyos del campo a la trilladora, que es el zarandeo. Y por eso Él va a llamar aquí, está llamando con el clamor de la medianoche y con el fuerte pregón del tercer ángel a su pueblo a que salgan para que verdaderamente reciban al esposo, queridos amigos. Y dejen atrás ¿a quién? Dice, dejar atrás a los que sostienen la misma fe, a los mozos, a dejar a los compañeros de prostíbulo y vernos obligados ¿a qué? A destacarnos solos para explicar en qué creemos. Y entonces dice que ahí nos vamos a sorprender al ver cuán confusas son nuestras ideas de lo que un día habíamos aceptado como verdad, porque eso es lo que nos metieron en la cabeza, y eso es lo que me enseñó papá, mamá y el pastor tan lindo y tan querido. Dice, lo cierto es que ha habido entre nosotros un apartamiento del Dios vivo, una desviación hacia los hombres, y se pone la sabiduría humana en lugar
de la divina. ¿Ha habido qué? Un apartamiento. Hemos dejado al esposo, nos hemos divorciado de Dios y nos hemos desviado hacia los mozos, hacia los sodomitas, y nos hemos puesto en lugar de ellos, hemos puesto en lugar en lugar de Cristo, nos hemos puesto a ellos, y por eso dice aquí, y se pone la sabiduría humana en lugar de la divina. Página 662 de Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Eso es lo que nos dice. Es terrible, hermanos, esto es terrible. Lo que pasa es que nosotros, acostumbrado al mundo a esos mensajes ecuanímicos, a esos mensajes soporíferos que dan en las iglesias, acostumbrados nosotros a creer a pie juntillas que la iglesia adventista es la iglesia verdadera, acostumbrados nosotros a creer que la iglesia es el arca, acostumbrados a nosotros a creer que esa es la última iglesia y es la verdadera, y convencidos nosotros de lo que han dicho los pastores, de que la gente de todas las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y cristianas se van a salir de allá para venir a meterse acá, convencidos de esos engaños y de esas mentiras, de que ese es el templo de Jehová, de que este es el templo de Jehová. Queridos hermanos, no vamos a entender sino cuando estemos ¿qué? Solos, en medio de ¿qué? En medio de la noche oscura de esta tierra y de este mundo. Por eso nos dice allí que habían 5 ¿qué? 5 prudentes y 5 insensatas, y que ambas están como destituidas, están dormidas, están en condición laodicense, frías, muertas y sin Cristo. Eso es lo que nos dice el Señor. ¿Por qué? Porque nos dice el Señor que sencillamente no estamos caminando en lo que Él ha revelado. Eso es lo que nos dice. Oiga lo que dice aquí en el libro de Eventos de los últimos días, de los manuscritos y de las cartas de Elena G. White, que tengo aquí en la página 66. ¿Quiénes somos, hermanos? En ese bulto, en esas compañías, en esos prostíbulos de las vírgenes prudentes y de las insensatas que están dormidas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son las unas y quiénes son las otras? Dice la hermana Guay allí, en el manuscrito 92A de 1898, búsquelo en internet, hermano, vaya, búsquelo y léase todo ese manuscrito 92A minúscula de 1898 para que usted lea y vea lo terrible que es este mensaje final de las 10 vírgenes. Dice, las 5 vírgenes prudentes representan a los que han perfeccionado un carácter cristiano, que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y eso es lo que nos dice allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 3 al 5, allí nos habla el Señor de la clase de gente que Él dice que deberían ser y deben ser las prudentes. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esas son las que dice el Señor que son las prudentes. Pero miren lo que nos dice en Maranata, en la página 52, hablándonos de las prudentes. Dice, hay muchos que no permanecen a los pies de Jesús para aprender de Él, no conocen sus caminos, no están preparados para su venida. La espera del Señor es fingida, no han velado y orado con esa fe que obra por el amor y purifica el alma. Dice, han vivido una vida descuidada, tanto las prudentes como las insensatas. ¿Somos qué? Somos descuidados, hermanos. Vivimos por pura inercia, convencidos de que el Señor me ama y que a mí no me va a condenar, que a mí todo el mundo se va a perder, menos yo. Dice, han escuchado la verdad y han estado de acuerdo con ella, pero nunca la han incorporado en su vida práctica. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que lo que nos está matando a nosotros es que no practicar. El aceite de la gracia no ha aumentado sus lámparas, ni están preparadas para entrar en la cena de bodas del Cordero. Por eso el Señor
dice que hay es que salir. ¿Salir a dónde? Pues hermanos, esa salida es un camino que hay que recorrer de preparación, de afinación en la trilladora para quedar, como decíamos allá en el estudio del trigo y la cizaña, para ser limpiado de toda basura, para ser separado y clasificado de toda podredumbre, de todo grano partido, de todo grano güero, de todo grano vacío, dice, y ser al final trigo excelso, tipo exportación al granero celestial. Esos son los prudentes. Ahora oiga los insensatos. Dice que Maranata 52, no seáis como las vírgenes insensatas, que dan por sentado que las promesas del Señor les pertenecen, mientras no siguen las órdenes de Cristo. Jesús nos enseña que la profesión no vale nada. Yo puedo pasarme, hermanos, 20, 30, 40 y más años sentado en una iglesia, pero estar perdido, sentado en una banca de una iglesia, pero estar perdido. Dice que la profesión no vale nada. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dice que cuando pasemos por la prueba refinadora de Dios, por su proceso purificador, como el fuego del crisol consuma la escoria y surja el oro fino de un carácter purificado, seguiremos diciendo con Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No que ya estoy, que no me he ido de esta tierra porque los zapatos me pesan mucho. No, hermanos, eso es lo que nos dice allí hablándonos de las vírgenes insensatas. Y oiga lo que nos dice allí en el libro en el libro de el testimonio 92A de 1898, hablándonos de las vírgenes prudentes. Les dice, aquellos que pertenezcan al grupo de las vírgenes prudentes por medio de sus buenas obras, permitirán que su luz brille. Hay muchos que no permanecerán a los pies de Jesús para aprender de Él. No tienen conocimiento de sus caminos. Eso es lo que nos dice el Señor allí en el manuscrito 92 de las vírgenes prudentes. Entonces, vemos nosotros, hermanos, que estamos en una condición un poco desesperada en nuestra experiencia, porque estamos muy relajados. Creemos que el mundo, estamos en la condición que dice el Señor tarda en venir. Eso es lo que, en eso estamos nosotros, en eso estamos, que tenemos tiempo para después, que tenemos tiempo para alcanzar los sueños mundanos que tenemos nosotros, que estamos todavía con tiempo para realizar los deseos de nuestro corazón. Y nos dice hablándonos entonces estamos participando desde el sueño de las vírgenes fatuas, de las vírgenes insensatas, o como la llama también en otra parte la hermana Guay, las tontas, las bobas. Dice, no seamos como las hermanos. Hermana Brenda. Y este es el arca, y vamos entonces al puerto de Amor y a anclar allá en el mar de cristal. Para allá vamos, para el mar de cristal. Allá llegará
esta arca preciosa con su precioso tesoro que lleva adentro. Eso es lo que enseñan los pastores en las iglesias, queridos amigos del mundo entero, llámense adventistas o llámense como se llamen. A todos les dicen, nosotros somos los santos. El sábado y el domingo canonizan a todo el mundo. En las iglesias adventistas los canonizan el sábado, y en las iglesias protestantes y el papado los canoniza todos el domingo. Eso es lo que vemos nosotros, pero el Señor dice aquí que no hemos por sentado que las promesas de Dios nos pertenecen. Dice que mientras no vivamos de acuerdo al mandato de Cristo, Cristo nos enseña que la profesión no significa que absolutamente nada, y que nadie puede presumir de que ya está salvado porque da 2 pesos en la causa del Señor, o porque va a brincar y a cantar el sábado o el domingo a cualquier prostíbulo de estos. No, queridos amigos, el Señor nos dice que es vivir lo que el esposo ha mandado. La gente está haciendo lo que dice el mozo, los mozos, lo que dicen los pastores, lo que dicen los demonios, lo que los demonios están revelando a la gente, porque eso es lo que dice, hermanos. El mozo principal es Satanás, y el mozo principal dice aquí en primeros escritos, en la página 273, dice que Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. ¿Por qué? Dice que él está allí porque se ponen allí de relieve los dichos y las obras de los hombres. Eso, los otros mozos, mire que el mozo principal es el Satanás, pero él tiene otros mozos, ¿para qué? Para entretener a todos los que están allí en esos prostíbulos. Dice, se ponen de moda y en boga los dichos de los hombres en vez de las claras y cortantes verdades de la palabra de Dios. Dice, el espíritu y la amistad del mundo son enemigos hacia Dios, cuando la verdad en su sencillez y fortaleza, tal cual es en Jesús, se levanta frente al espíritu del mundo, despierta enseguida el espíritu de persecución. Muchísimos que profesamos ser cristianos no hemos conocido a Dios. Qué terrible, hermano. Nosotros que oramos y cantamos, que hablamos de Jesús, que hablamos de la Biblia y que nos levantamos y leemos la palabra, y qué lindo y qué hermoso todo esto, dice que no hemos conocido. Muchos de nosotros profesamos ser cristianos, pero no hemos conocido a Dios. Dice, el corazón natural no ha sido cambiado y el ánimo carnal permanece en enemistad con Dios. Dice, nosotros venimos a ser ¿qué? Siervos fieles de Satanás, a pesar de haber asumido otro nombre. Escrito está en primeros escritos, página 274. Allí vemos a los prostíbulos siendo satisfechos con sus mozos y con sus demonios y con sus pastores. Y los dice acá abajo en la página 274, queridos amigos, dice que dice una hueste, oigan esto, una hueste innumerable de malos ángeles, de demonios, está dispersándose por toda la tierra y llena las iglesias. ¿Qué es lo que están llenando las iglesias? La iglesia está llena de mozos, hermanos, está llena de prácticas sodomitas, homosexuales, con demonios y con hombres. Dice que estos agentes de Satanás consideran con regocijo, oiga, están felices los demonios con las agrupaciones religiosas, porque el manto de la religión cubre los mayores crímenes e iniquidades. Qué descripción tan terrible, hermanos. Si nuestra imaginación pudiera verdaderamente tener una leve percepción de lo que el Señor nos está diciendo aquí, de las iglesias llenas de demonios y en nosotros en la práctica de toda clase de fornicación y de adulterio, como lo llama él, pudiéramos discernir y entender lo que el Señor nos dice allí, temblaríamos, hermanos, y verdaderamente buscaríamos la manera de correr a buscar y a refugiarnos, como dice él, en el Señor Jesús, porque eso es lo que el Señor nos revela en su palabra. ¿Somos qué? Somos perseguidores de Cristo en el nombre de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor, y nos llama adúlteros, nos llama fornicarios, nos llama practicantes de sodomía espiritual y de toda clase de inmoralidad, espiritualmente hablando, en términos de la fornicación y el adulterio,
Por eso el Señor nos dice allá en el libro de Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras con admiración, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor allí en su palabra. ¿Y quién es el mundo? El mundo es la manera y la forma de los hombres hacer y llevar a cabo su voluntad. ¿Y quién es el príncipe del mundo? Pues Satanás. ¿Amando a quién? ¿A quién estamos amando? Amamos, queridos amigos, a el diablo. Estamos declarándonos que amigos de quién? De Satanás. Y nos declaramos ahí mismo enemigos de quién? Enemigos de Dios, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que es terrible esta parábola profética del trigo y la cizaña. 5 prudentes, ambas están destituidas, están dormidas. Y dice aquí que tardándose el esposo, que no está con ellas, ya hablamos de eso, dice el esposo no está con ellas, está tardando. Eso es como cuando el esposo se va de viaje y la esposa entra al amante, entra al mozo, entra al concubino, o como le llaman en los diferentes países, es decir, el que no es su esposo, a fornicar, a adulterar con él. Eso hicieron estas mujeres, queridos amigos, desecharon a Jesús, dice que lo han despreciado, no queremos nada con usted, no queremos ni su comida, no queremos ni su pan, no queremos ni sus leyes, no queremos tener ningún tipo de relación marital con usted, no queremos que nos ame, no queremos. Eso es terrible, como dice en otra parte, que es cosa terrible expulsar, echar a Cristo mismo de su iglesia, tardándose el esposo, que no está con ella. Entonces dice que el que está allí es Satanás. Es una manera de decir nosotros que mi Señor se tarda en venir. No, quédate otro ratico que mi marido se tarda en venir. Quédate otro rato porque mi marido ya todavía no viene. Otro rato, dame más deleite. Eso es lo que le están diciendo a la gente de los pastores allá en la iglesia. Mientras tanto el Señor dice que Él está por venir. Aquí en el libro de Testimonios para los Ministros, en la página 237, hermanos, hay una descripción de esa tardanza del marido, del esposo. En la página 237, oiga lo que nos dice allí hablándonos de esta tardanza y de esta cosa tan terrible de la parábola de la tardanza del esposo. Dice que los pastores y los demonios están enseñando a la gente, a las almas, a pisotear la santa ley de Dios. Ustedes saben que para los adventistas, ley de Dios no es solamente 10 mandamientos, ni es tampoco el sábado. Eso no es la ley de Dios, hermanos. Para nosotros la ley de Dios es todo lo que el Señor ha revelado a través del Espíritu de la profecía. Ya hablamos de eso. Ya hablamos anterior un poquito de eso cuando dice el Señor de las lámparas que quemaron las 10 vírgenes, que fue un llamado allá en 1844, y que ahora el llamado es más terrible porque es la última movida que el Señor va a hacer, y nos dice el Señor que la lámpara para nosotros ahora no es solo la Biblia, sino que también es que el Espíritu de la profecía, una luz aumentada. Dice que están enseñando los mozos a las almas a pisotear la ley de Dios. Dice, llama a Cristo mi Señor. Dice, sin embargo, dice, mi Señor tarda en venir. No dice que Cristo no vendrá, no se mofa de la idea de su segunda venida, pero le dice a la gente que su venida se ha demorado. Está destruyendo en la mente de los demás la convicción de que el Señor viene pronto. Dice, su influencia induce a los hombres a detenerse presuntuosa y descuidadamente. Dice, el siervo malo, el pastor malo, el demonio golpea a sus consiervos que están tratando de hacer la voluntad de su Señor. Dice, come y bebe con los borrachos, con los que a pesar de su pretensión de cristianismo, tienen mente carnal. Eso es lo que nos dice el Señor, que un borracho, de lo que dice el Señor aquí, es un cristiano con mente carnal. Están opuestos a Cristo y a la obra que vino a realizar en nuestro mundo, es a saber, vivir la ley de Dios en la humanidad y ser un ejemplo para toda ella. Es lo que nos dice el Señor allí. Es tremendo. Mi Señor que tarda en venir. Aquí nos habla de tardándose el esposo, y eso es lo que describe el Señor, que esa tardanza hizo que todas que se durmieran. Dice que todas que
se durmieron todas, hermanos. Aunque el Señor da una descripción aparentemente plausible de las prudentes, dice que también se durmieron. Y aunque el Señor nos dice que las 10 descuidadas, insensatas y tontas, insensatas, que también tenían la lámpara, dice que también se durmieron. Preguntémonos un poquito, hermanos, ¿qué fue que las durmió? ¿Qué fue lo que durmió a estas vírgenes? ¿Qué es lo que las tiene dormidas? Miremos aquí un poquito en el libro de Eventos de los Últimos Días, en la página 38, hermanos. En la página 38 nos dice que durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Miren, incredulidad, murmuración y rebelión. Y dice, los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. ¿Qué es lo que nos tiene dormidos? La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas. Eso es lo que tiene dormido al pueblo, nos tiene dormidos a nosotros, porque eso es como, tenemos un tremendo mensaje, tenemos una gran verdad, tenemos un gran mensaje, terrible mensaje que dar, pero como nos ocurre lo mismo que a los guerreros allá en los tiempos de antes, que se vivían entrenando y para la pelea y defenderse y pelear y cómo vencer al enemigo y todo, pero no salían de las barracas, se quedaban en las barracas, no salían a pelear la batalla. Entonces, como no salían, tenían toda esa fuerza, todo ese ímpetu, toda esa fiereza reprimida y se ponían a pelear entre ellos mismos. Y eso es lo que está ocurriendo en el mundo cristiano de nuestros días, que en vez de nosotros unirnos para proclamar el mensaje, queridos amigos, el protestantismo apóstata anda por un lado, la iglesia adventista anda por otro, el papado anda por otro, y eso hay contiendas y todo es confusión y todo es Babilonia. Se durmieron, dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y oiga lo que dice en la página 354 del conflicto de los siglos. Dice, absorbido por la mundanalidad y la búsqueda de placeres, el profeso pueblo de Dios de 1800 y no vio las instrucciones del Señor referentes a las señales de su venida. ¿Cómo? Dice que absorbido por la mundanalidad de 1843 y la búsqueda de placeres, el profeso pueblo de Dios fue quedando ciego y no vio las instrucciones del Señor referentes a las señales de su venida. Estamos en las mismas condiciones, queridos hermanos. Dice, la doctrina del segundo advenimiento había sido descuidada. Los pasajes de las Sagradas Escrituras que a ella se refieren fueron obscurecidos por falsas interpretaciones hasta quedar ignorados y olvidados casi por completo. ¿Qué cosa, queridos amigos, era el kit del mensaje allá en 1843 y 1844? Pues la venida del Señor Jesús, hermanos. Y dice que el diablo se las ingenió, ¿para qué? Para que esta gente se descuidara, para que esta gente no entendiera, no comprendieran, y los textos que tenían que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo, dice que permanecieron sellados, tapados y oscuros, y por eso fue allá en 1843 y 1844, y ahora el Señor nos dice allá en Joya de los Testimonios, en el tomo 1, en la página 330, que la fe en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la fe en la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, está desvaneciendo. No creemos ya en eso, hermanos. Ya muy poca gente cree que Cristo venga. Todos están apuntando a las leyes dominicales, andan buscando señales las leyes dominicales, que ya las leyes dominicales están esperando más a las leyes dominicales
que a Cristo. Y si Cristo quiere venir antes que las leyes dominicales se impongan, ¿qué nos vamos a quedar esperando entonces, hermanos? Pues vamos a tratar al Cristo que venga de la misma manera o peor como trataron los judíos al Señor Jesús, porque eso dice el Señor, que si Cristo viniera ahora, lo trataríamos peor de lo que lo trataron los judíos. Y eso es lo que nos dice el Señor. Y miren lo que dice, que se durmieron. Y nos dice que perdieron su fe y su expectativa, y la vigilancia y la alerta en la segunda venida del Señor. Entonces dice que del esposo. Entonces nos dice que a la medianoche se oyó un clamor. La medianoche, hermanos. La medianoche nos dice que es la hora más de la intensidad de la oscuridad. Dice que allá en el mismo manuscrito 92 de 1898 dice que cuando el segundo llamado es hecho, las 10 vírgenes todavía están esperando por el esposo. Dice, hora tras hora pasan, sus ojos están ansiosos mirando por la aparición del esposo, pero se produce una demora y las que están esperando se cansan y se duermen. Pero a la medianoche, cuando las tinieblas son más densas, cuando más necesitan sus lámparas, se oye el clamor, he aquí viene el esposo. Dice, los adormecidos ojos son abiertos, todas se ponen en movimiento, ven que la procesión avanza, oiga, está pasando de largo, se ponen en movimiento y ven que la procesión no se va a parar aquí a esperar, oiga, aquí viene el esposo. No, dice que la procesión pasa y sigue de largo, dice que la procesión avanza, ven que la procesión avanza, iluminada por las antorchas y alborozada por la música. Oyen la voz del esposo allí en medio de la procesión y de la esposa. Dice, las 5 vírgenes prudentes llenan sus lámparas con el aceite de las vasijas y estas comienzan a brillar, pero 5 de ellas eran fatuas, no habían hecho provisión para llenar sus vasijas de aceite, y cuando se levantaron vieron que se les apagaba la luz, sus vasijas estaban vacías, y su primer pensamiento, dice el Señor aquí, fue pedir prestado aceite a sus compañeras. Dice que dirigiéndose a las vírgenes prudentes les dijeron, danos de vuestro aceite. Dice, mientras iban a comprar, la procesión avanzó y las dejó atrás, hermanos. Que nosotros no seamos de esas vírgenes tontas, insensatas, que estaremos pensando en que podemos nosotros ir a comprar aceite donde los pastores, donde los mozos, donde los hombres que tienen el control religioso de esta tierra y de este mundo y que dicen que se debe creer y que no se debe creer, y se fueron dejadas atrás. Dice, las 5 que tenían sus lámparas encendidas se unieron a la muchedumbre, entraron en la casa con el séquito nupcial y la puerta se cerró. Cuando las vírgenes fatuas llegaron al salón del banquete, recibieron un rechazo inesperado. Fueron dejadas afuera, en la calle desierta, en las tinieblas de la noche, y la puerta se cerró. Esa es una de las expresiones más tristes y más terribles, hermanos, de este mensaje que dice allá en el capítulo 25 del libro de Mateo, queridos amigos, en la parábola de las 10 vírgenes, dice que cuando llegaron allí, Señor, Señor, ábrenos, dice en el versículo 12, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, hermanos. Ese trayecto de ahí, de la salida a recibir al esposo, de ese clamor de la medianoche, a la casa del padre del esposo, ese es el trayecto del zarandeo. Usted lo puede leer allá en el libro de Primeros Escritos, en la página 14 y 15, allí. El Señor dice cómo es que va a hacer ese zarandeo para entrar a la casa del Padre. En ese trayecto dice que muchos también van a salir, porque van a pensar que pensaban era ya entrar al cielo, pero dice que será un trecho en el cual pensarán que no es Dios el que los ha llevado allí, como siguen la gente inconforme allá en sus iglesias. Así que el ideal del Señor en esta hora, hermanos, para terminar, es unirnos a la procesión donde está Cristo, donde está la iglesia fiel, y los que se unen a ella, a esa procesión para el zarandeo, que es fuera de las iglesias. Ese es el pueblo que va. A los demás, las insensatas, dice que forman parte ¿de qué? De las
cizaña. Eso es lo que nos dice el Señor en comparación con esta. Y dice que cuando los pastores vean que la gente se está saliendo, cuando la gente por el clamor de medianoche vean que la gente se está yendo, también van a pensar, las que se están yendo son las insensatas. Qué bueno, hermanos, que se están yendo las insensatas. Así como gritaban allá que lo que están yendo es la cizaña, cuando empezaron a sacar del campo el trigo para llevarlo a la trilladora, así a estos acá, sí, déjenlos que se vayan. Qué bueno que se vayan estas vírgenes insensatas, que se vayan todos esos necios, todos esos tontos, todos esos bobos que no nos dejan dormir en paz aquí. Eso es lo que dirán, queridos amigos, los pastores. ¿Qué están diciendo los pastores? Los pastores están diciendo que cuando la gente se va de la iglesia, el hermano que quiere avivar los ojos, que quiere avivar el sentido de peligro de los demás, lo declaran entonces disidente, lo declaran entonces reformista, lo declaran, queridos amigos, enemigo de la iglesia, y lo declaran todos los epítetos que le puedan dar. Eso es lo que estamos viendo, porque el Señor dice que esta parábola se cumplirá en la profecía. Que el Señor nos ayude, porque esta es la última movida que el cielo hará con su pueblo. ¿Para llevarlo a dónde? Para llevarlo a la casa del Padre. ¿A dónde está la casa del Padre? En la Jerusalén celestial. Eso es lo que nos dice el Señor. Y si usted quiere leer a dónde, a qué iglesia tiene que unirse, tiene que entrar, léalo en el libro de Hebreos, en el capítulo 12 de Hebreos. Allí en el capítulo 12 de Hebreos, usted va a encontrar en el versículo 18 al 24, a qué iglesias que usted debe unirse, hermano, a qué iglesias que usted debe entrar. Quiero decirle que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a discernir y a entender esta movida, este alboroto, esta revolución que ocurre aquí en la parábola profética de las 10 vírgenes. Quiero desearles un buen resto de semana, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Si quiere ver otros programas, hermanos, de este corte por Jorge Luis Garay para el mundo, para que le envíe a sus amigos, para que le envíe a sus pares, puede allí en la dirección en YouTube, escrito está con Jorge Luis Garay, todos estos temas aplicados para el mundo, hermanos, porque ya no hay tiempo de decir que esto es para los adventistas solos o que esto es un mensaje solo para los católicos. No, el mensaje ya hay que darlo con la plenitud de la verdad para el mundo. Y si quiere que le enviemos nuestro programa directamente por YouTube, entonces en Facebook también programa escrito está allí, entonces para que usted reciba directamente nuestro programa en YouTube. Quiero desearles una buena noche, que el Señor los bendiga. Hermano, ¿puede hacer una oración entonces? Listo. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por tu luz, por tu revelación, por tu palabra, porque nos has dejado todas las cosas, nos has dejado toda la revelación para que caminemos en tu luz, para que nos establezcamos en el camino de la verdad, para que caminemos, Señor, siguiendo el Cordero por donde quiera que va. Es a Él a quien hay que seguir, no a los amantes, ni a los fornicadores que hay en este mundo queriendo seducir al pueblo fiel de Dios, sino caminar con el verdadero esposo, con el esposo que es el Redentor, el Salvador, con el verdadero pastor, con el cual nada nos va a faltar, con el que ha dado su vida por nosotros, con el verdadero esposo, querido Señor, que tú has dispuesto para que se establezca en ese país mejor que tú has preparado para los que le aman y le temen. Quiero pedirte que nos acompañen el resto de esta semana, que perdonen nuestros pecados, que borren nuestras rebeliones y que bendigas a cada hermano en esta noche y al que escuche este mensaje y que sea movido por tu espíritu a indagar, a investigar y a ponerse a tono con la realidad histórica que nos tocó vivir. Por el amor de Cristo Jesús te suplicamos, pues, que tenga misericordia de nosotros, porque en su santo nombre te lo rogamos y te lo agradecemos todo. Amén. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. No sé si alguno de los hermanos tiene alguna pregunta, puede presionar la estrella 61. Estrella 61 para nuestro hermano que tiene de repente 5 minutitos.
si pueden presionar estrella 61 sobre el tema de lo que se tocó hoy. Estoy en ese momento leyendo lo que un hermano dice, y me parece que siempre dicen lo mismo, hermano Jorge, Luis, sobre diciendo no hablemos mal porque estamos y es un lenguaje tan usado casi por todos. Me mandaron aquí algo que es mejor quedarse callado y no corregir el error para despertar a los hermanitos inocentes que están siendo controlados por la corporación adventista. No entiendo lo que quiere decir ahí. Bueno, yo creo que dice que está diciendo que es mejor que nos quedemos callados para no conseguir el error. Bueno, eso es lo que el mensaje que me mandaron, que es mejor que nos quedemos callados para no confundir a los hermanos. No, hermana, es que el Señor dice que este será un mensaje terrible, por eso dice allá en primeros escritos, en la página 118, que este mensaje es el que va a partir, el que va a separar, no va a ser un mensaje fácil. Esto dice el Señor allí que este mensaje es un mensaje terrible, dice que su misión es tremenda, dice que es el ángel, el mensaje que ha de separar el trigo de la cizaña y las vírgenes prudentes de las insensatas, y sellar o atar el granero para el cielo y llevar al pueblo de Dios a la casa del esposo. Y dice que al contrario, estas cosas debieran absorber completamente nuestra mente y la atención nuestra. Eso es lo que nos dice el Señor. Es que el Señor dice, cuando el Señor dice que la historia se repetirá, se va a repetir de la proclamación que se dio en 1843 y 1844, pero dice que se va a dar con un mayor ímpetu, dice que se va a dar con mayor poder. Nosotros todavía no hemos salido a proclamar el sábado, pero cuando salgamos a proclamar el sábado, hermanos, el mundo entero se va a venir encima del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios va a ser declarado terrorista religioso. Dice que el pueblo de Dios va a ser declarado como los peores y más grandes criminales en este planeta y en esta tierra. Tan terrible que el decreto que va a dar de muerte se va a dar para que el pueblo libremente donde los encuentre los mate. Entonces, si el Señor mismo lo dijo, que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. No podemos tener absolutamente a nada. Y si hay que repetir el mensaje todos los días, el mismo mensaje, pues habrá que hacerlo, hermanos. Asústese a quien se asuste, incomódese a quien se incomode, porque es el juego de las almas que se está jugando. Es la salvación eterna la que está en esta hora en juego. Eso es lo que dice el Señor. Y que el asunto a este hermano que escribe y a los otros hermanos, dice que lo terrible no es que tengamos un mensaje que dar. Dice que lo terrible es pensar quién va a dar el mensaje, quién lo va a dar. Si nosotros estamos asustados y contemporizando y suavizándolo todo, ¿quién va a dar el mensaje entonces? Ahora dice, yo todavía voy a la iglesia, pero al predicar por la gracia de Dios me ceden el púlpito, al menos por ahora. Yo le soy fiel a Dios y a su mensaje. Sí, pero eso es exactamente lo mismo como pensaban en esta ilustración que dan del niño. Los adventistas dan la ilustración del niño como para poner a la gente a divagar, que leyendo el papá pues allí con el hijo la historia de los hombres allá, de los 3 amigos de Daniel en Babilonia, ¿sí? Dice que viendo cómo todo el mundo se arrodilló y menos los 3 y que lo echaron allá al horno de fuego, entonces dice que el niño le dice al papá, nosotros no tenemos ninguna